El ingeniero agrónomo Gabriel Capurro dio que hablar durante toda la semana pasada. El sábado 14 realizó su primer discurso en la Expo Prado como presidente de la Asociación Rural, con una alocución que se salió de lo habitual, por su duración, por la forma y por el contenido. Charló, porque ese es el verbo adecuado, durante más de 1 hora y media. Lo hizo sin apuro y en tono coloquial. Fue crítico con el gobierno, al que le marcó una serie de errores y omisiones, pero también destacó aciertos del Poder Ejecutivo y hasta pidió aplausos del público en varios de esos casos. ¿Cómo hay que ubicar esa presentación en medio de la campaña electoral? Vamos a conversar con él a partir de este momento. Ingeniero Gabriel Capurro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Usted se desempeñó durante 35 años en el SUL, el Secretariado Uruguayo de la Lana, y en los últimos 15 fue gerente general directamente. Sí, correcto. 10 años trabajé en el campo, asistiendo productores directamente. Después, durante 10 años, fui jefe del departamento de extensión para todo el país y los últimos 15 años gerente general. Mientras tanto, tenía su propia actividad en el establecimiento familiar La Pastoral, ubicado en Durazno. En Durazno. Un establecimiento volcado a la producción ovina. Ese perfil, el hecho de que asuma como presidente de la ARU alguien especializado, tan ligado a la producción ovina, ¿cambia algo? ¿Tiene alguna importancia? No, creo que no. Creo que la Asociación Rural ha tenido presidentes volcados un poco más a la ganadería vacuna, otros un poco más a la ganadería ovina, pero en general todos, otros a la agricultura, pero en general todos manejan más de un rubro y en muchos casos el rubro principal es uno u otro. Y entonces, en su caso, ¿cuál diría que es la huella? ¿Qué tiene de diferente su gestión como presidente de la ARU? Yo creo que mantiene una línea institucional con alguna característica que cada presidente le puede dar de acuerdo a lo que fue su vida, su experiencia de trabajo, y cada uno tiene una experiencia distinta y trata de transmitirla. ¿Usted ha querido privilegiar algún asunto, por ejemplo? Sí, yo desde un primer momento, cuando asumí, marqué dos temas. Uno era la cantidad de gente que se está yendo del campo y la despoblación, y el otro tema era la educación en el medio rural. Cantidad de gente que son productores, en la mayoría de los casos pequeños, y también trabajadores. Y bueno, marqué un poco la línea de que los temas de preocupación personales, por lo que viví durante tantos años visitando productores y trabajando con productores y con trabajadores, me pareció que ese era un tema relevante para el país. Y el otro, el de la educación, me hace recordar a lo que pasó justamente en la ceremonia de cierre, cuando hubo que elegir quiénes llevaban las banderas, ¿no? Sí. Nosotros sugerimos que debería ser una maestra rural, en el entendido de que los maestros rurales hacen mucho más por el desarrollo del país que cualquiera de nosotros. Y un trabajador rural y un trabajador de la asociación rural que después de 40 años se retiraba de la institución. Vayamos al sábado 14, justamente. Ese era su primer discurso en la Expo Prado como presidente de la Asociación Rural. Le tocaba hacerlo además en medio de la campaña electoral. ¿Cuánto influyó esto último, ese factor? Para mí nada. Es decir, yo entiendo el gremialismo rural como lo marca el estatuto de la Asociación Rural, que tenemos que trabajar por el crecimiento y desarrollo del país, por los intereses de la producción agropecuaria y de las agroindustrias, y por el desarrollo social, económico y cultural del trabajador rural. Y ese es el objetivo y el enfoque de nuestro mensaje. Si usted lo analiza, nosotros marcamos las cosas que creemos que están mal y
lo que nosotros pensamos cómo debería ser y las cosas que consideramos que están bien, que fueron muchas. Entonces, la campaña electoral, la Asociación Rural no es una organización política y no se identifica con ningún partido político. Bueno, a eso iba. Hay una sensación extendida de que una institución como la ARU es más cercana a los partidos tradicionales y sobre todo al Partido Nacional. ¿Cómo maneja ese, no sé, estereotipo? Y bueno, hay muchos estereotipos de la Asociación Rural. Si usted analiza todas las etiquetas que tradicionalmente nos ponen, y que a mí me pusieron enseguida del discurso algunas, usted verá que, y si analiza la historia de la Asociación Rural y los discursos de la Asociación Rural frente a gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado, yo lo mencioné, algún presidente de la República le negó el saludo a algún presidente de la Rural. Lo mencionó, pero no dijo cuál había sido. Y eran del mismo partido. ¿A qué estaba aludiendo concretamente? ¿A qué presidente? Sí. Y lo voy a decir porque fue un gran amigo mío, al doctor Jorge Valle. El doctor Jorge Valle le negó, cuando bajó del discurso el presidente de la Asociación Rural, que era Roberto Simon, no le dio la mano. Y eran del mismo partido. O sea que claramente la Asociación Rural no está identificada con ningún partido político. Por supuesto, todos tenemos nuestras preferencias, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando hacemos gremialismo, no partidismo político. Yo decía, llamó la atención la duración de su discurso. Más de 90 minutos. Creo que fueron 100 minutos, una cosa por el estilo. 97 me dijeron. 97. 1 hora y media larga. ¿No se le fue la mano? Y sí, se me fue la mano. ¿Usted lo organizó así o se le hizo largo sin querer? A ver, cuando uno consulta a la Junta Directiva y sobre esos temas, dicen, bueno, 40, 45 minutos es el máximo, porque si no la gente pierde concentración. Y uno trata de contemplarlo, ¿viste? Digo, pero si trato todos los temas que a mí me gustaría que estuvieran, capaz que se me va un poquito más largo. Y pensé en 1 hora, y traté, pero cuando yo tengo la costumbre de mi época de trabajar con los productores y dar charlas, y a veces largas, de tratar de organizarlas bien, y aprendí del trabajo de extensión de técnicos del sur que eran mucho mejores extensionistas que yo, de tratar de hacerla amena. Y eso a veces lleva un poco más de tiempo, y la verdad que me pasé. Es que usted no leyó, usted tenía un texto pero no lo leyó. No lo leí porque también de mi época de trabajar con los productores, a mí me gusta organizar las ideas, escribo lo que siento, y después me gusta decirlo desde el corazón y no desde el papel. Porque creo que uno puede expresar hasta en los tonos de voz cómo ve los temas. Cuando uno lee es más aburrido, más monótono. Y me gusta expresar lo que siento. Y en ese discurso expresé lo que siento de un conjunto de ideas que... El otro día un cronista me pregunta, dos preguntas me hizo, bien difíciles de contestar. Una dice, ¿usted piensa que el gobierno va a tomar nota de sus planteos? Y yo le digo, bueno, me agarró medio descolocado, le digo, no soy tan pretencioso, digo, a ver, yo espero contribuir a un debate de ideas constructivo para el país. Y bueno, eso en definitiva es lo que tratamos de hacer. Y después me pregunta, ¿y cuánto le llevó a hacer el discurso? Ahí sí tuve que pensar un ratito y le dije... ¿Un año le llevó? ¿Desde que asumió en el cargo prácticamente? No, toda la vida, le dije. ¿Sabe por qué? Porque hay principios que me enseñaron mis padres y mis maestros. Hay valores que aprendí a lo largo de la vida. Hay estudios que aprendí en la universidad. Hay cosas que aprendí de mis compañeros del sur y de los productores y de los trabajadores rurales.
Entonces es difícil decir cuánto me llevó. Ahora, cuánto trabajé ya más duramente después que ordené mis ideas y sabía el camino que quería tomar. 6 meses. O sea, la mitad del tiempo que lleva como presidente. Sí. Yo decía que uno de los detalles que llamó la atención fue que, además de criticar al gobierno, destacó positivamente varios resultados de la gestión de este periodo y también de los anteriores del Frente Amplio. ¿Puso cuidado en que ese aspecto estuviera en el contenido? Sí, por supuesto. ¿Puso cuidado especial en que hubiera reconocimientos? Sí. Sí, porque yo creo que los países se construyen sobre las cosas buenas. ¿Fue una iniciativa suya o fue discutido con la directiva en su conjunto? No, fue una iniciativa mía. Yo creo que los países se construyen sobre las cosas buenas que los gobiernos van haciendo. Y me parece que hay que reafirmarlas y reconocerlas. Es más, me preocupaba cuando en el discurso yo criticaba al gobierno, me aplaudían, y cuando yo decía cosas buenas, nadie aplaudía. Y además... ¿Es que había un ambiente más bien crítico, más bien de fastidio con el gobierno en la tribuna? Y sí, seguramente. Entonces yo creo que las cosas buenas hay que reconocerlas, y además... ¿Por eso fue que pidió que la gente aplaudiera? Por eso y para que no se me durmieran. Porque eso lo aprendí de mi trabajo en extensión también. A veces hay que hacer cosas para que cuando la gente se distrae vuelva a concentrarse, y entonces los aplausos a veces despiertan a alguno que yo veía que se me dormía. Para completar esta parte de la entrevista, revisando el texto, anoté, por ejemplo, algunos de sus elogios. Los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, EFTA, otras negociaciones de inserción internacional que ha venido desarrollando el gobierno, el cambio en la matriz energética y el vuelco a la generación en base a fuentes renovables, las políticas a favor de la producción agropecuaria sustentable y el cuidado del medio ambiente, políticas sociales que permitieron la reducción de la pobreza, la apuesta por el gobierno digital, algunos progresos en infraestructura vial, en educación, el desarrollo del Plan Ceibal y la creación de la UTEC con su presencia en el interior. ¿Ya habían sido reconocidos en otros discursos de presidentes de la ARU? Tendría que revisarlo, Emiliano, porque cuando yo empecé a trabajar en el discurso me ofrecieron revisar discursos hacia atrás. Y yo dije que prefería no hacerlo, que quería... hacer el discurso que tuviera mi visión, mi experiencia y mi enfoque de la producción agropecuaria, de las políticas económicas y de las políticas sociales. Y seguramente si me ponía a leer, capaz que alteraba quería concentrarme en mi experiencia de trabajo y bueno, fue lo que hice. Así que no sé, tendría que revisarlo. Pero a la ARU habitualmente le resulta fácil el reconocimiento justamente de logros de los gobiernos. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Por lo menos cuando yo en algún momento lo manifesté en directiva que mi discurso iba a tener reconocimientos, todos me dijeron que estaba bien. Que para poder criticar a veces hay que reconocer también, porque si no uno pierde equilibrio en las cosas. Por otro lado, en el discurso hubo una larga lista de cuestionamientos y el común denominador de casi todos, diría, fue el reclamo por el deterioro de la competitividad, con una frase que repitió más de una vez: la carreta delante de los bueyes. Si le parece, enseguida, en la segunda parte de la entrevista, nos detenemos en ese capítulo. Ya continuamos con el ingeniero agrónomo Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay para el periodo octubre 2018-octubre 2020. El ingeniero agrónomo Gabriel Capurro criticó al gobierno, pero también lo elogió. Le señaló errores, pero también pidió aplausos para destacar aciertos del Poder Ejecutivo. Fue un discurso de más de 90 minutos, el del otro sábado, en el cierre del Expo Prado, sobre lo que dijo en esa ocasión, es que estamos conversando con él esta mañana.
Ingeniero Capurro, yo decía, bueno, aparte de eso que fue una serie de reconocimientos, hubo una larga lista de cuestionamientos al gobierno. ¿El común denominador fue ese que yo mencionaba, el deterioro de la competitividad? ¿Está de acuerdo en eso? Sí. Sí, porque creo que es un error recurrente en el Uruguay. Y quiero aclararlo porque algún medio ha dicho, como siempre, la rural, primero la competitividad, el bolsillo de ellos, y último las políticas sociales. Sí, porque se han detenido en una de sus frases: lo primero es lo primero, la secuencia es esa: competitividad, inversiones, trabajo, crecimiento, recaudación y políticas sociales, no a la inversa. Exactamente. Así lo planteó usted. Exactamente. ¿Pero por qué? Es decir, una cosa es lo primero y otra cosa es lo importante y el objetivo. Y yo lo dije también, las políticas sociales son lo importante y es el objetivo. Pero para que sean sostenibles se tienen que edificar sobre cimientos sólidos. Si no, es como una casa sobre el barro. La primera lluvia se cae toda la casa, y es lo que nos pasa en el Uruguay. Para que las políticas de protección social se mantengan, uno tiene que tener una economía competitiva. Cuando una economía es competitiva, las inversiones vienen naturalmente y se genera el círculo virtuoso ese que nosotros decimos. Entonces, el objetivo, yo lo dije, las políticas sociales, educación, seguridad, salud, yo lo dije. Mis hermanos y yo fuimos a la escuela pública, al liceo público, a la universidad pública. Mis hijos fueron a la escuela pública en Durazno. ¿Sabe una cosa? Mis nietos no van ni uno a la escuela pública. Uh-huh. ¿Y sabe por qué? Porque se han caído los valores. Acá una mujer le pega a una maestra y no pasa nada. Hay que hacer todo un proceso para ver si fue, si no fue. Tendría que ser automático. Uh-huh. Alguien que le pega a un maestro tiene que tener una sanción, porque los individuos funcionamos así. Hay un tema de disciplina y derechos que en el Uruguay se ha confundido. Entonces, si no empezamos por la educación, y como yo estoy de acuerdo con mis hijos, van a mandar a una escuela pública donde alguien viene y le pega a un maestro. ¿Qué ejemplo para un niño eso? Y no pasa nada. Me parece que esas cosas el Uruguay las tiene que corregir. Pero entiendo lo que dice, pero ahí no estamos en el tema del orden. Ahí usted en todo caso está criticando la forma como funciona hoy la educación pública, o algunas de las características de la educación pública. La polémica se generó por ese orden que usted estableció, ¿no? Pero justamente. Una de las réplicas que recibió es muy fácil ese razonamiento cuando se vive en la comodidad económica. La otra, más bien fue una pregunta: ¿en qué momento entonces se ejecutarían las políticas sociales? Si primero hay que lograr competitividad, inversiones, trabajo, crecimiento. A ver si lo puedo aclarar un poco más, porque capaz que a veces uno no encuentra las palabras exactas. El objetivo y lo importante son las políticas sociales. Yo lo destaqué y dije que era una de las cosas excelentemente bien hechas, que este gobierno, cuando hubo crecimiento, rápidamente generó políticas sociales para que pasara a los trabajadores, a los jubilados y a la población más postergada. Es decir, que esté al final no quiere decir que estén olvidadas ni que no deba hacerse simultáneamente cuando va sucediendo el crecimiento. El tema es que sean sostenibles y que el crecimiento las pueda sostener. Y si algo ha hecho bien este gobierno es eso, ser rápido en transferirla. Y yo estoy de acuerdo y lo destaqué. Y así debe ser. Pero se puede hacer, se puede poner la competitividad y transferir rápidamente a políticas sociales que son importantes el crecimiento y el desarrollo del país. O sea, ese es el crecimiento, el desarrollo, la distribución. Se pueden hacer con criterio bien hecho. Uh-huh. Y a propósito del momento actual, ¿qué significa eso? Del cómo está hoy la economía. Pero ¿y la economía cómo está? Está languideciendo. Porque se dice, llevamos 16 años de crecimiento. Tuvimos un crecimiento fantástico entre el 2004 y el 2014. Los mejores términos de intercambio del Uruguay de los últimos 50 años. Pero eso provocó un crecimiento del sector agropecuario muy importante.
Y eso tiene una inercia, porque el sector agropecuario no apaga la luz de un día para el otro, sigue produciendo. Pero cuando le empiezan a bajar a poner las carretas delante de los bueyes, empieza a bajar inversión, empieza a bajar producción. Todo va deteriorándose, como pasó en otros ciclos del Uruguay. Y eso es lo preocupante. Es decir, no es una crítica solo a este gobierno. Yo lo dije, en la época de la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. Se generaron políticas sociales, todo bien, el país creció y después se desarmaron, porque no pensamos en términos de competitividad. Entonces, no es solo una crítica a este gobierno, es una... Y ni siquiera una crítica. A ver, yo planteé el tema como un debate de ideas. Capaz que alguien me convence de que está mal. Yo creo que no. Yo creo que es el camino que debería hacerse para tener al final un país más justo, más solidario, más fraterno, más culto y más educado. ¿A usted le preocupa una trilogía que mencionó en su discurso? Sí, me preocupa, sí. La trilogía de déficit fiscal, atraso cambiario y endeudamiento, que se nos dijo que nunca más, que ya la vivimos y sabemos cómo terminó. ¿Quién dijo que nunca más? ¿Usted no recuerda? No me lo haga decir a mí. Estoy tratando de hacer memoria. ¿A quién se refiere? Usted no lo recuerda. No. ¿En serio? Busque que va a encontrar. ¿A quién está aludiendo? Estoy aludiendo a la campaña electoral del año 2004. Justamente a la salida del gobierno del doctor Jorge Valle, cuando habíamos pasado por la crisis gravísima, la de 2001-2002, ¿no? Exacto. Estamos otra vez ante esa trilogía. ¿Y ahí está la clave del deterioro de la competitividad? A ver, la clave del deterioro de la competitividad es un Estado que gasta más de lo que debe, que gasta mal, con baja calidad, con baja eficiencia y con baja eficacia. Pasamos de un gasto que era el 24% del Producto Bruto al 34% del Producto Bruto, de 3.000 millones de dólares a más de 18.000 millones de dólares. Eso no es sostenible si la economía además empieza a ir para atrás y cada vez es menos sostenible y cada vez el déficit es más grande. Entonces hay que hacer cosas para solucionarlo y no se están haciendo. Se ponen parches, cosas que hicieron otros gobiernos antes. ¿Cuáles son los parches? Y los parches son todas esas medidas que sacan paquete, por ejemplo, que anunció el ministro de Economía, Daniel Astori, hace pocos días. Sí. Eso es parche. Esos son parches que no mueven la aguja y que no solucionan la situación. Lo que soluciona la situación es sacar las carretas delante de los bueyes y poner los bueyes adelante, para que la carreta camine. En ese sentido, usted se plantó de manera muy firme ante una afirmación que pocos días antes había hecho el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a propósito de lo que estaba pasando con la lana en el mercado mundial. Sí. Claro, le tocaron su rubro justamente, ¿no? Tocaron el corazón. Tocaron el corazón. Usted dijo, tengo acá palabra más, palabra menos lo que señaló, la industria textil se fundió como se está fundiendo parte de la industria láctea, como también parte de la industria frigorífica está en problemas, también la industria arrocera y todas las agroindustrias que agregan valor en nuestro país. Usted ubicó a la industria textil en ese mismo contexto y no enfrentando, digamos, un cambio de costumbres en los mercados, en el público, en favor de las fibras sintéticas, etcétera. ¿Puede explicar cómo fue que lo expuso? Sí. Lo que se dijo es que la industria textil desapareció porque la lana perdió la batalla con el sintético. Y en realidad, yo dije, la industria textil no desapareció toda. El Uruguay todavía conserva la industria textil topista, que es la primera etapa de procesamiento de la lana, porque tiene 4 empresas y empresarios realmente de primer nivel mundial. La que desapareció fue la posterior al TOPS, Fibratex, Dancotex, Pailana. La última fue Pailana en el año 2011 y era una industria realmente de muy buen nivel a nivel mundial. La Pailana hacía telas y prendas fantásticas con tecnología de última generación, pero desapareció porque es muy difícil competir con China con los costos que tiene, pero en aquel momento
que yo estaba en el sur todavía, y Pailana iba a las ferias de Europa, competía de igual a igual con las firmas italianas, que son las número 1 en diseño, en moda en el mundo, en prendas de lana. Y procesar lana en Italia era un 30% más barato que en Uruguay en el 2011. Entonces, ese dato capaz que sí, no estaba en la memoria o no estaba registrado. ¿Cómo compite? Son números del año 2011, dice 2011. usted, hace bastante tiempo. Sí, ¿cómo compite una industria con esa diferencia de costos? Y por los costos del Uruguay. A ver, somos el país más caro de América. No es razonable. A ver, cantidad de empresas que se dedican a producir se fueron del Uruguay últimamente, algunas bien renombradas. Y las que han venido, ¿qué son? Las que se dedican a vender. Las que se dedican a vender, no a producir. Producir en el Uruguay es carísimo. Entonces, si no arrancamos por la competitividad, las políticas sociales se nos van a caer. Y se nos van a caer como ya se nos cayeron otras veces. ¿La industria textil tiene posibilidades de renacimiento en Uruguay? ¿Hay espacio? No, hoy no creo. Hoy no creo. Después que las cosas se rompen y desaparecen los empresarios y desaparece un capital que se construye durante años de experiencia, de trabajo, de competir en el mundo, y desaparecen esos empresarios, arrancar hoy en el Uruguay es difícil. El choque más grande de la Asociación Rural con el gobierno en los últimos años fue el retiro de las negociaciones de los consejos de salarios. Ese punto figuró en su discurso del otro sábado en la Expo Prado, y en él usted apareció muy directo, muy frontal. Dijo, lo que había venido ocurriendo no era una negociación, sino una imposición de los criterios del Poder Ejecutivo. ¿Puede explicar justamente esta postura? Sí, puedo explicar, pero no es solo la Asociación Rural. Es la Asociación Rural, la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y las cooperativas agrarias federadas, porque en eso también se desinforma. Se dice Asociación Rural, Federación Rural y Asociación de Cultivadores de Arroz. Se excluye a las cooperativas agrarias federadas y a la Asociación Nacional de Productores de Leche. ¿Por qué le parece importante que en la lista figuren esas dos gremiales en particular? Está bien, es cierto lo que dicen, no fue la ARU solo. Porque son las gremiales que reúnen productores de menor tamaño y más productores. Entonces se las excluye del discurso oficial. ¿Cómo era su pregunta? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión? Porque en torno a ella también ha habido mucha controversia, y estas gremiales han recibido críticas de todo tipo. Yo lo expliqué claramente. A ver, nosotros fuimos a la negociación colectiva del año 2016. Apareció el Ministerio planteando un reajuste retroactivo del 5 y pico %. Como hubo dificultades en distintos grupos de negociación, el presidente Vázquez sacó una resolución que se iba a aplicar ese retroactivo, que no estaba claro si había sido contemplado en los acuerdos anteriores, se iba a aplicar solo en los grupos que hubiera acuerdo. En el grupo 22, rural, no hubo acuerdo, pues se aplicó igual. Nosotros llevamos a esa negociación trabajos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y del Instituto Plan Agropecuario, instituciones oficiales. Presidente y vicepresidente son nombrados por el Poder Ejecutivo, que demostraban claramente las dificultades que estaba entrando el sector. A pesar de ello, el Ministerio decidió, en el caso de la ganadería, aplicar un reajuste por encima de la pauta establecida para los sectores más dinámicos de la economía. Y en el caso de la lechería y el arroz, para los sectores intermedios, la pauta intermedia, cuando claramente eran sectores en dificultades. Pedimos para dejar constancia en el acta de nuestra discrepancia. Se nos dijo, esperen que vamos a consultar. Consultaron. Vinieron a la media hora y nos dijeron, pueden dejar sus discrepancias en esta hoja. Y nuestros delegados dijeron, no, en la hoja no, en el acta, con la firma de todos. Las hojas se pierden. No, en el acta no. Bueno, a ver, eso es ecuanimidad, es imposición, no se consideran los trabajos técnicos. Bueno, en esas condiciones no nos necesita a nosotros para vestir de negociación un ámbito que no es tal. Que decrete, como lo ha venido haciendo, y asuma su responsabilidad. Ahora, su responsabilidad
implica que se están perdiendo más de 1.000 productores por año, más de 2.000 trabajadores por año. Porque nosotros lo dijimos, es decir, nosotros queremos que los trabajadores rurales ganen bien. Hoy el sueldo mínimo rural es un 70, un 80% arriba del salario mínimo nacional. Queremos que tengan las mejores condiciones de trabajo. No queremos un agro competitivo en base al salario bajo de sus trabajadores. Pero para que eso suceda, a las empresas les tiene que ir bien. Porque si usted decreta sin considerar la situación de las empresas, sufre el trabajo, porque el productor ¿cómo aguanta? Al final tiene que sacar a los trabajadores. Entonces, a ver, yo ando por el interior del país, veo los trabajadores pidiendo trabajo todos los días. ¿Qué está pasando? ¿No ha habido posibilidad de reencauzar ese diálogo con el gobierno? No, yo lo dije claramente. Fuimos, planteamos la dificultad que genera la negociación por rama de actividad y las dificultades que genera la secuencia de negociación. Pedimos una mesa de diálogo, se nos dijo que no, los únicos que tienen problemas son ustedes. Bueno, está bien. Si no hay posibilidad de conversar, no conversamos. Y a partir de esa experiencia, ¿ustedes qué tipo de cambios entienden debe haber en la negociación salarial? Bueno, varios. Pero en síntesis, en un punteo rápido. Para empezar, la secuencia de negociación tiene que ser como se hace en los países desarrollados que exportan. Tiene que empezar por los sectores que compiten con el exterior. Porque cuando hay baja de precios internacionales, eso se integra a los consejos de salario. Y después pasa a los que transfieren a precio los aumentos que otorgan, la seguridad, la salud, el transporte, la construcción. Es muy fácil cuando nosotros se nos dice, pero en el 95% de los grupos hubo acuerdo, los únicos problemáticos son ustedes. Pero, a ver, es muy fácil. Yo lo más rápido posible llego a acuerdo con los trabajadores y doy el aumento que me piden, si lo transfiero a los precios. ¿Cuál es el conflicto? Ahí no hay conflicto, ¿verdad? Pero cuando eso va y genera inflación y pasa a la agroindustria, la agroindustria tiene que tomar eso y ajustar su salario de acuerdo a eso, ¿qué hace? Le baja el precio al productor. Y el productor se come la baja de precio internacional, la baja de precio de la industria. ¿Cómo mantiene a su familia? ¿Cómo mantiene a sus trabajadores? ¿Qué hace? Entonces, bueno, a ver, si eso no se entiende. Pero además, Emiliano, no lo digo yo. ¿Sabe? Hay un trabajo del rector de la universidad, Rodrigo Arim, para la CEPAL, que habla de ese tema, y dice, no sé si lo mismo, pero muy parecido a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, bueno, es el rector de la universidad. Ingeniero Capurro, entre los mensajes de los oyentes que he estado revisando ahora en la pausa, hay uno de Edgardo Rubianes, que integra las tertulias aquí en Perspectiva y que la semana pasada justamente ya había hecho esta observación. Él destaca que en su discurso en la Expo Prado, usted señaló como parte del reclamo que ha venido disminuyendo la cantidad de establecimientos agropecuarios. Sin embargo, destaca él, esa ha sido una constante documentada en los censos desde el año 1951. ¿Qué dice usted a propósito de esa observación? Que es correcta, es muy correcta. Esto va más allá de este periodo de gobierno. Yo lo dije cuando asumí la presidencia de la Asociación Rural con la cual me honraron. Cuando yo empecé a trabajar, hace 40 años, éramos 80.000 productores rurales. Y la constante ha sido la desaparición de productores rurales durante todo este tiempo. Y más, es una tendencia mundial la migración del campo a la ciudad. Y en algunos casos hasta es un signo de mejoras de productividad y desplazamiento. Pero, en el caso del Uruguay, por las cifras que yo manejé, implica pérdida de territorialidad de gente en el territorio, de los pueblos del interior, de la sobrevivencia de muchos pueblos y ciudades, porque tenemos una densidad de población rural bajísima y una proporción de la población viviendo en el campo bajísima. Entonces yo coincido con Rubianes, es así. El tema es que yo creo que hay que hacer algunas cosas para tratar de que la gente se mantenga en el campo. Entre esas,
solucionar algunas de las inequidades que yo marqué, que son los costos de la educación de los niños que nacen en el campo y las dificultades para que terminen esa etapa educativa. Yo creo que ese es un tema importante que hay que atender, el tema de la vivienda del trabajador rural cuando debe trasladar su familia a los pueblos porque ya no hay escuelas rurales también. Me parece que son cosas que pueden ayudar a que ese proceso no tenga la rapidez que está teniendo ahora. Y hay otras que la aceleran, como muchas políticas que yo marqué. Esos dos ejemplos que manejó, apoyar a la familia rural en los costos relativos a la educación, y el otro, el acceso a la vivienda, son políticas sociales, en definitiva. Son políticas, obviamente que son políticas sociales y son muy importantes. ¿Sí? Lo digo a propósito de la discusión que usted planteaba a propósito de la carreta delante de los bueyes. Seguro, pero a ver, yo capaz que yo no soy claro. Yo creo que se tienen que generar recursos y no dormirse con esos recursos, transferirlos rápidamente a políticas sociales, que son muy importantes, pero la secuencia no marca la importancia ni el objetivo. Usted tiene un objetivo de llegar a un lado, tiene pasos para seguir para llegar a ese lado. Entonces, el objetivo, en definitiva, tener políticas sociales sólidas, sostenibles en el tiempo. Ahora, los pasos que hay que dar son los que, a nuestro modesto entender, los que nosotros sugerimos. Ahora, tampoco hay que dormirse en la ejecución de las políticas sociales. En la medida que el país va recaudando y va generando recursos, rápidamente tiene que generar esas políticas, fortalecer esa política. Usted está diciendo que no se ha sido eficiente social en el aprovechamiento de los recursos cuando hubo bonanza en las políticas sociales, que hubo gordura en el Estado, una cosa por el estilo. No es que no se haya sido eficiente, es que en el apuro de fortalecer las políticas de protección social, se olvidaron que hay que generar condiciones estructurales genuinas de mejora de la competitividad para que esas políticas sociales se puedan sostener. Voy a otro aspecto fuerte de su discurso, el relativo a UPM. Y tomo para empezar una frase en particular, leo textual. La Asociación Rural considera que UPM 2 debería ser la última planta de celulosa que se instala en el Uruguay con beneficios, concesiones y en el marco de la negociación que se realizó en este acuerdo. ¿Por qué? Que varias razones, pero quiero... A ver, nosotros marcamos que consideramos que la inversión de UPM va a ayudar al crecimiento del país y de alguna manera consolida una cadena forestal que ha sido muy dinámica, muy beneficiosa, que diversificó la matriz productiva y de exportación del Uruguay y que ha contribuido al crecimiento del Uruguay en forma importante. Sin embargo, marcamos que no podemos desconocer que generó controversias en la sociedad respecto a su impacto ambiental y al costo-beneficio para el país. Que el tiempo va a ser el que va a laudar esa discusión a la larga. Ahora, como es una negociación que implicó muchos compromisos del Uruguay, nosotros entendíamos que debería haberse hecho con un mayor consenso político para darle más base social de apoyo y más transparencia. Entonces, se negociaron una cantidad de aspectos, ¿verdad? No solo la exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas de la faz industrial y la zona franca, sino precios fijos de energía renovable que están bajando en el mundo por 20 años, un compromiso de infraestructura muy importante, algunos aspectos de la enseñanza, 2 oficinas del Ministerio de Trabajo en el lugar para solucionar posibles conflictos, es decir, una cantidad de beneficios, que nosotros entendemos que la cadena forestal tiene suficientes ventajas comparativas y no precisa de esos beneficios. Pero más allá de eso, nosotros planteamos nuestras dudas si la estrategia del Uruguay debe ser negociar con grandes empresas que tienen la capacidad en una negociación de torcerle el brazo al Estado, sacar beneficios importantes y después hacen a la economía dependiente de los resultados de esas empresas,
o si por el contrario debería ser fortalecer mucho más las políticas dirigidas a promover las pequeñas y medianas empresas que generan mucho más empleo y que no generan dependencia si alguna tiene problemas. Entonces, esa es una duda. Otra duda grande es estas empresas que hacen una integración vertical importante, llegan a la adquisición de grandes superficies de tierra, porque tienen más de 300.000 hectáreas cada una de las forestales. Adquieren un dominio del mercado, logrando un abastecimiento de un porcentaje determinado, que les da el manejo del mercado. Los demás productores que están en la actividad quedan a merced de, si usted tiene 60, 70 o el 80% ya asegurado, el precio del 20% restante lo maneja. ¿De qué porcentaje se está hablando allí? Yo no sé realmente cuánto es. No, pero está refiriéndose al problema de la tierra. Me estoy refiriendo al problema de la tierra, la producción de la tierra. A ver. Si usted tiene, supóngase, si usted tiene una necesidad de 100 toneladas de madera y usted adquiere tierra para producir 70 toneladas, el otro 30% se lo tiene que ir a los productores. Pero ese precio lo puede manejar bastante más fácilmente. Entonces, eso es peligroso si se dan otras cadenas de producción también. Entonces, nos parece que ese es un tema que debe analizarse muy cuidadosamente en el país. Otro, debido a las ventajas de la forestación, hay muchas tierras muy buenas para la producción de alimentos que están migrando a la forestación. El futuro del Uruguay, ¿qué balance entre una cosa y otra debe tener? ¿Cómo vemos a largo plazo la producción de alimentos saludables en condiciones como las que tiene el Uruguay, inocuos, de acuerdo a lo que el mercado exige, siendo un país privilegiado en ese sentido, con respecto a la producción de celulosa? ¿Cuál es el balance razonable que debemos tener? Me parece que son cosas que hay que despejar para saber si queremos más plantas de celulosa o si no las queremos. Mencionó algo más. La integración vertical de estas mega empresas, que implica la adquisición de grandes superficies de tierra, conduce a la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Y bueno, este factor, la extranjerización, ¿cómo lo maneja la Asociación Rural? Le explico. A ver, el Uruguay, en los últimos 18 años se vendieron en el Uruguay más de 8 millones de hectáreas, de un total de 15 millones y poco productivo. Es decir, más del 50% del país se vendió en 18 años. No tiene antecedentes en ninguna parte del mundo, Muchas tierras fueron a parar a manos extranjeras. Si usted hoy las junta todas, son casi 3 departamentos del Uruguay. Entonces, es decir, nosotros no estamos contra la inversión extranjera de gente que viene a trabajar en las mismas condiciones que los productores del Uruguay. Sí nos parece que cuando se generan condiciones beneficiosas por inversiones grandes, fondos de inversión que vienen y se generan condiciones, es una competencia desleal. Compran tierras, es decir, los productores que vienen a producir como nosotros, es más, han sido hasta muy positivos para el Uruguay. Han traído tecnología, con la crisis argentina del 2005-2006, se vio, fue muy buena. No estamos contra eso, los que vienen a trabajar en las mismas condiciones. Ahora, los que vienen con privilegios, concesiones, adquieren tierras, es decir, yo lo dije, no quisiera que mis nietos sean extranjeros en su propio país. Y hay mucho capital en el mundo que tiene pocas opciones de colocación segura, porque los bancos han quebrado, los papeles no son confiables. La tierra, en el largo plazo, es la mejor inversión, la más segura, y por la valorización que tiene una renta mucho más alta que cualquier colocación en cualquier banco europeo. Entonces, hay mucho dinero que puede venir a comprar tierras al Uruguay. A mí me preocupa. Ingeniero Capurro, cerramos por acá la entrevista. Me queda la pregunta a propósito de qué eco puede haber tenido su alocución con esta serie de puntos que hemos examinado acá y otros, porque obviamente el discurso fue más largo. Por ejemplo, el ministro Benech, cuando habló después de usted, fue bastante más breve, para empezar, que fueron 20 minutos.
destacó logros de su gestión, reconoció la existencia de problemas en algunos sectores, por ejemplo el arrocero, e hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar los desafíos presentes y futuros. ¿Quedó abierto algún canal en particular después de ese intercambio? No, específicamente no, pero nosotros con el Ministerio está siempre abierto el canal. Hemos trabajado y seguimos trabajando en muchos aspectos que los destacamos, que entendemos que se hacen bien. Esto es un trabajo continuo. Y el ministro sabe cómo nosotros pensamos, nosotros sabemos cómo piensa él, y tratamos dentro de las coincidencias aportar para construir un país mejor. Ese un poco es el espíritu. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Cómo no, con mucho gusto, muchas gracias. Ya seguimos, viene la tertulia de este lunes.